¿Quiénes somos? ¿A dónde vamos? ¿De dónde venimos? Queremos ir hacia la felicidad. Todo el mundo dice, hay que hacer deporte. Y yo digo, y bailar, porque es que bailar tiene todo lo que tiene el deporte. ¿Por qué el fervor por los maratones, hombre? Porque es social. Desde el punto de vista del planeta, nunca hemos estado peor. ¿A ti el descubrimiento de este cráneo te cambió la vida? Año 2039. La humanidad está confinada en búnkeres. Las autoridades reservan uno para preservar la cultura. Un portero, jefe de recursos humanos del apocalipsis, está en su segunda temporada de entrevistas a los recién llegados. Ya no tiene sentido callarse nada, pero tampoco tomarse las cosas muy en serio. Esto no es un simulacro. Esto es cultura con impacto. ¡Adelante! Siéntese, por favor. Sí. Dice aquí que se llama Juan Luis Arzuaga, nació en 1954 y en el mundo que se acaba era paleontólogo. ¿Es correcto? Es completamente correcto. Bien, pues Juan Luis, bienvenido al fin del mundo. Un placer. Oye, quiero empezar muy fuerte. Sí. A ver si me logras responder a cuál de estas tres preguntas es más complicada. Sí. ¿Quiénes somos? ¿A dónde vamos? ¿De dónde venimos? Bueno, es que de las tres, dos ya las hemos resuelto. La gente me hace esas tres preguntas de la filosofía clásica, pero es que hemos ya resuelto dos. Esto es una gran noticia. Debería publicarse en los periódicos. Es una exclusiva prácticamente. Es una exclusiva, debería ser la portada de los periódicos. Ya hemos resuelto dos de las tres grandes preguntas de la filosofía clásica, porque sabemos quiénes somos. Somos un primate superior, un gran simio, y sabemos de dónde venimos porque conocemos toda nuestra historia evolutiva. O sea, ¿quiénes somos? ¿Cuál es nuestra naturaleza? ¿Y de dónde venimos? Si las preguntas eran tres, solo queda una. La que queda no me la tienes que hacer a mí, te la tienes que hacer a ti. La de a dónde vamos, pues tendremos que, no sé, ¿a dónde quieres ir tú? O sea, quiero decir, no es un fenómeno natural. Así como quiénes somos y de dónde venimos, eso nos viene dado, no lo hemos elegido nosotros. El hacia dónde vamos lo decidiremos entre todos, ¿no? O sea, quiero decir que la pregunta es hacia dónde queremos ir. Esa sería la pregunta. ¿Y hacia dónde crees tú que queremos ir? Pues queremos ir hacia la felicidad, porque el ser humano lo que quiere es ser feliz, en términos generales, y, en fin, habrá que buscar el camino. Se trata de buscar el camino que dicen mucho en las películas los filósofos orientales, ¿no? Hay que buscar el camino. Pero también decía Séneca que cuando navegas, ningún viento es bueno si no sabes a dónde vas. Entonces conviene saber a dónde quiere uno ir y ya buscaremos los vientos favorables, ¿no? Para eso. Oye, ahora que hablamos de esto, tenía una pregunta para más adelante, pero creo que es el momento de hacerla. En el libro que has sacado hace poco, que se llama La Respuesta, sí, hablas bastante de un paleontólogo histórico francés que es Sardin, sí, se dice, ¿no? Sí. Claro, aquí hay algo que a mí me ha dejado trulato, que de él destacas su optimismo antropológico. Eso y es. Voy a leer Sí. la idea de que la humanidad se encamina hacia un final apoteósico en el que algo maravilloso va a ocurrir. Claro, si me permites la broma con la que está cayendo estas, digamos, visiones más optimistas de la evolución son bastante contraculturales, ¿no? Bueno, pero yo la quiero recuperar. Para empezar, es difícil analizar la contemporaneidad, pero te recuerdo que hace solo una generación el continente asiático era un continente entero donde la gente se moría de hambre. La población entera, hablamos de miles de millones de personas, ¿no? Se morían de hambre en el continente. Mencionar simplemente China, o sea, los países con más de 1.000 millones de habitantes, China, India y con Pakistán todavía más, se morían, era la pobreza absoluta. Eran países de Madre Teresa, para entendernos. Y ahora, en el caso de China, gran parte de la India también, tiene un nivel de bienestar que es comparable o superior al nuestro. O sea que, viéndolo desde Europa, el mundo está empeorando. Viéndolo desde Asia, nunca ha estado mejor.
El mundo ha mejorado muchísimo, infinitamente, en una sola generación. O sea que quizá esta visión apocalíptica sea la visión de la decadencia, desde la decadencia occidental, ¿no? Pero al margen de esa cuestión, falta una óptica desde la que mirar, y es la del planeta. Desde el punto de vista del planeta, ahí sí, no cabe ninguna duda, nunca hemos estado peor. ¿Te refieres a la crisis ecológica y este tipo de cuestiones? Nunca ha estado tan degradado el planeta y no hay más que salir de este búnker. No tienes más que salir de este búnker y darte una vuelta por ahí, por aquí cerca. Esto hace una generación en el campo, donde está el búnker ahora. Y bueno, pero eso no es nada comparado con nuestro litoral, no sé, comparado con bueno, todo el proceso de destrucción, de transformación de la biosfera, sus ecosistemas, extinción de especies. En la actualidad, la biomasa, o sea, al peso de los 8.000 millones de personas y nuestros animales domésticos, es muy superior a la biomasa del resto de los mamíferos terrestres, ¿no? Por ejemplo. O sea, quiere decir que somos la gran biomasa del planeta, nosotros en nuestras vacas y demás, y cerdos. O sea, que desde el punto de vista del planeta nunca había habido tanta pérdida de hábitat, tanta degradación de los ecosistemas, tanta producción de residuos. El planeta está pagando el precio. Esperemos que no lo paguen nuestros hijos, ¿no? En el imaginario español de las últimas 3-4 décadas hay un momento simbólico muy relevante, que es el verano de 1992. Tú dices verano del 92 y la gente te dice las Olimpiadas, ¿vale? Pero se olvida que en el contexto de la evolución humana hay una noticia que pasó en el verano del 92 que digamos que es 100.000 veces más importante que Barcelona 92, ¿no? ¿Qué pasó en Atapuerca en julio de 1992? Bueno, ahí encontramos en realidad 3 cráneos, pero sobre todo uno que es el más completo de la evolución humana y sigue siéndolo. Y porque le vamos añadiendo el resto del esqueleto. Y ahora ya tiene no solo todo el cráneo, la mandíbula, sus dientes, en fin, sino también toda la columna cervical, por ejemplo, ¿no? Todas las vértebras cervicales. Pues el cráneo más completo, la portada inevitable de cualquier libro de evolución humana. O sea, recibimos peticiones constantes para hacer portadas de libros con la imagen, con la foto de este individuo tan completo. ¿Sigue llamándose el cráneo número 5? Oficialmente es el cráneo número 5. Lo que pasa es que ya tenemos, como tenemos 20 cráneos, nosotros nos conocemos la sigla, el número, pero les ponemos motes. Este es Miguelón y demás. Se llama Miguelón porque apareció después de otro que se llamaba Agamenón. Es un nombre, es el nombre de uno de los reyes aqueos de la Ilíada de Troya, ¿no? Y tiene mucho sentido que pusiéramos el nombre de Agamenón, bueno, por razones que nos llevarían muy lejos, que tiene que ver con la historia del descubrimiento de Agamenón. Y esto sería un descubrimiento comparable en el terreno de la evolución humana. Total, que le pusimos Agamenón al cráneo número 4, y el cráneo que viene después, el número 5, pues también se merecía una terminación en on. Y como Miguel Indurain era en ese momento digamos, nuestro héroe nacional, pues Miguelón. Y son los nombres que usamos. Siempre hacemos una pregunta sobre la cultura como herramienta de transformación. ¿A ti el descubrimiento de este cráneo te cambió la vida? Pues mira, en lo profesional no, porque como suele decirse, yo ya estaba colocado. O sea que en lo laboral, digámoslo así, no. Pero bueno, me cambió la vida porque es un gran descubrimiento, claro. En lo profesional, pues sí, claro, porque yo era protagonista de ese gran descubrimiento, que es a lo que puede aspirar todo científico, ¿no? Hacer un gran descubrimiento. En lo personal, y luego Atapuerca, sí, claro, ha sido, ya lo llevaba haciendo, ¿eh? Yo empecé en Atapuerca a principios de los años 80, ya para entonces llevaba más de 11 años.
en el proyecto de Atapuerca. O sea que ya era mi vida profesional, en gran medida. Pero luego ha continuado siéndolo hasta el día de hoy. O sea que me he movido siempre en torno a este enorme proyecto, claro, que es el proyecto más importante de la evolución humana en el mundo. O sea que es eso sin olvidar otros proyectos que también he cultivado. Digamos que esto fue un momento álgido, ¿no? De tu biografía laboral, porque además Sí. fue portada en Nature en el 93, ¿no? Luego hemos tenido otras, pero esta fue la primera. La primera. No, sí, y porque es un descubrimiento fundamental. Lo que pasa es que mi psicología es de mirar hacia adelante siempre. Entonces, yo siempre miro hacia el futuro. Son recuerdos agradables y sobre todo, bueno, pues son parte de mi biografía, pero ahora mismo mis sueños se refieren a lo inmediato y a lo porvenir, ¿no? Al futuro. Es una forma de conservarse siempre activo y con ganas, ¿no? Seguir teniendo sueños, seguir buscando cosas en Atapuerca y en otros sitios. Oye, si entendemos la investigación sobre la evolución humana como un ir tapando huecos, y si imagináramos que es un puzzle que completo serían 1000 piezas, ¿cuántas piezas tenemos ahora mismo puestas? Pues mira, tiene que ver con el título del libro, porque la ciencia tiene una característica y es que nunca encuentra la respuesta por definición. Jamás. Es decir, el día que se encontró Troya, ya que hemos hablado de eso, que Schliemann encontró la ciudad de Troya, ese día no se acabó la búsqueda, empezó, porque a partir de ese momento, de ese descubrimiento, surgieron nuevas preguntas. ¿Cuántas Troyas hubo? ¿Cuál es la Troya de la Ilíada? No sé, y empezó la excavación para saber cómo era Troya, ¿no? O sea que la ciencia nunca termina su búsqueda, pero cuando encuentra una respuesta, esa respuesta abre la puerta a muchísimas preguntas nuevas, ¿no? Entonces esto es siempre así, siempre. Así que cualquier descubrimiento científico es en realidad el comienzo de una serie de nuevos descubrimientos científicos. Es una puerta que se abre a un nuevo panorama, a un mundo por explorar. O sea, cada respuesta abre un mundo para explorar, con lo cual cada vez hay más preguntas. Cuanto más sabemos, cada vez hay más preguntas. Entonces, claro, no se acaba nunca. ¿Qué nos falta por descubrir de la evolución humana? Pues nos falta, para empezar, a conocer mejor a esta especie que es el Homo sapiens, que somos nosotros, que nos sigue haciendo muchas preguntas, conocernos a nosotros. Y luego de nuestro pasado, bueno, pues queda muchísimo, porque continuamente surgen sorpresas, ¿no? Pero, por contestar a tu pregunta, siempre nos faltan los primerísimos, el comienzo de todo, porque es lo que se considera peor, porque todos los comienzos son muy humildes, ¿no? O sea, claro, una vez que los egipcios se pusieron a hacer pirámides, pues ya era bastante evidente que había una civilización muy importante, ¿no? Se manifiesta. Pero los comienzos siempre son pequeños, humildes. Entonces, los primeros pasos de la evolución humana son más difíciles de conocer porque estamos hablando de un origen seguramente muy localizado y con una población escasa, ¿no? Entonces, nos faltarían conocer mejor el primer 1.000.000 de años, por dar una cifra redonda. Y luego contestar a muchas preguntas acerca de fósiles tan recientes como los denisovanos o los neandertales. En este libro dedico un capítulo muy extenso a los denisovanos, que a la gente puede que ni les suenen, pero los denisovanos se conocían por el ADN, porque no teníamos mucha información, apenas había restos mortales de los denisovanos.
el ADN se había extraído de algunos dientes y de algún fragmento de hueso. No sabemos cómo eran. En el año 2025 se descubrieron, o se identificaron mejor, algunos fósiles como denisovanos y les pusimos cara, les pusimos rostro. Entonces, el capítulo dedicado a los denisovanos, que son como los neandertales, y de hecho son sus contemporáneos. Y la gente conoce a los neandertales y a los sapiens, ¿no? Pero ahora cada vez más gente conoce a los denisovanos, porque ya somos 3. Los denisovanos, los sapiens y nosotros, ahora ya somos 3. Y hay poblaciones humanas que llevan genes de los denisovanos. Es decir, el denisovano es un término nuevo, como lo fue Neandertal en su día, y mucha gente no lo ha oído mencionar, pero está aquí para quedarse. Gran parte de la población asiática eran denisovanos, en la época en la que el Homo sapiens salió de África. Lo que se encontró fue denisovanos y neandertales. O sea, el denisovano pues es un nuevo descubrimiento. Y el año 2025 fue el año de los denisovanos. Por eso le dedico un capítulo largo a los denisovanos, que alguno de los lectores me reprocha y me dice, bueno, pues, hablas mucho de fósiles chinos. Digo, ya, es que el año 2025 pasará a la historia como el año en el que conocimos el rostro, le pusimos cara a los denisovanos. Eso será historia. Y aunque denisovano no sea un término que conozca a mucha gente, hay muchos seres humanos que llevan sus genes. Y el año 2025 fue fundamental. Fue, digamos, en el libro, en lo que son los descubrimientos, en 2025 pasará la historia como el año de los denisovanos. Entonces, este es un ejemplo de que, ¿qué es lo que nos falta? No sé qué es lo que nos falta, porque si lo supiera ya lo habríamos descubierto, ¿no? Nos faltan muchas cosas que no conocemos y que por lo tanto ni siquiera sospechamos, ¿no? Pero quedan pues muchísimo, porque son 7 millones de años y de los cuales 2 millones de años los 5 primeros son exclusivamente africanos, pero los 2 últimos son ya también euroasiáticos. Oye, hay una serie de paradojas e iluminaciones en el libro que me gustaría comentar, cosas de estas que leyéndolo mi reacción ha sido un poco hostia. Entonces, la primera es, y te cito, la aparición de la autoconsciencia es un acontecimiento comparable a la aparición de la vida. Por supuesto, es una nueva forma de materia. Una materia que se hace preguntas, una materia que investiga la materia. Somos átomos que estudian el átomo. Eso no está mal. No está mal, no está mal. Somos un conjunto de átomos que van y estudian el átomo. Tiene guasa, ¿no? Cosa es divertida. Pues porque estos átomos tienen consciencia y se hacen preguntas, ¿no? Para una definición de la consciencia se hacen preguntas. Entonces se hacen preguntas y una de las preguntas es de qué estamos hechos. Entonces descubrimos el átomo, unos átomos que se piensan a sí mismos. Entonces es un acontecimiento cósmico. Si me permites el chiste, claro, cuando nosotros vemos a una persona hablando de sí misma en tercera persona, sí, pensamos, este se está yendo la olla. Pero claro, con esto de la importancia de la autoconsciencia en la evolución, podemos pensar que hablar de uno mismo en tercera persona sí, es como una sofisticada muestra evolutiva, ¿no? Exactamente, porque claro, no somos conscientes de lo que representa la... Hay muchas formas de consciencia, habría que definir lo que es la consciencia. Yo utilizo aquí para el público en general y para los especialistas, claro, 2 formas de consciencia. Una forma de consciencia es la que tienen los animales, de los que podemos pensar y decir que sienten y padecen. Eso también abarcaría a los niños pequeños, que no tienen un yo al principio, pero sienten y padecen. Es decir, los animales sienten y padecen. Cuanto más parecidos a nosotros, cuanto más cercanos evolutivamente a nosotros, sienten y padecen más
más como los humanos, más de la manera humana. Nos podemos imaginar mejor sus sentimientos y padecimientos. Cuanto más alejados están, pues sentirán y padecerán, pero a su forma, a su manera, una manera distinta de la nuestra, ¿no? Pero todos los animales que sienten y padecen tienen consciencia. Sí, por consciencia se entiende sentir algo. Porque eso es lo que nos diferencia de este micrófono, por ejemplo, que no siente nada. Entonces los animales sienten y por lo tanto tienen vivencias, tienen experiencias, lo que llamamos una experiencia subjetiva. Tanto más parecida a la nuestra, como he dicho, cuanto más cercano evolutivamente sea. Pero en todo caso, sienten y padecen, y luego los últimos que sean los que tienen introspección, es decir, los que se hacen preguntas. Eso sería la autoconsciencia, la consciencia reflexiva o no sé, la razón, todos esos términos que utilizamos para referirnos a los seres humanos que examinamos, que tenemos introspección. ¿Qué significa eso? Tenemos una visión interior. Yo suelo decir que hay muchos animales que tienen vida interior, pero nosotros además tenemos visión interior. Bien, entonces, una máquina ni siente, ni padece, ni se examina. O sea, ni tiene introspección. Y eso, pues son diferentes pasos que va dando la evolución, ¿no? Y la autoconsciencia, la conciencia de uno mismo, el yo, si quieres llamarlo así, eso es algo extraordinario. Realmente extraordinario. Entonces, teniendo en cuenta que estamos hechos de átomos, como ya dijo en su día el presocrático Demócrito de Abdera, pues tiene mérito. Estaba pensando ahora bueno, en 2001, que es una película importante, luego te quería hacer más preguntas, pero claro, el momento inquietante en el que se dan cuenta que HAL 9000, que la inteligencia artificial, parece que da señales de tener como autoconsciencia, ¿no? Que es el momento que dices, date. No sé, no queda muy claro si tiene autoconsciencia o tiene un conflicto entre sus programaciones. Porque como tiene unos algoritmos que lo programan, pues llega un momento en el que no sabe exacto, porque entran en conflicto dos programaciones, que son la misión, que es prioritario, si la misión o los ocupantes. Entonces no está demasiado claro, me parece a mí, si tiene autoconsciencia o simplemente tiene una programación que le hace, tiene un propósito, pero un propósito que le ha sido impuesto, ¿no? Pero supongamos que tenga autoconsciencia y que tenga un yo y que tenga miedo a la muerte, porque al final parece que no quiere que lo desconecten. Entonces eso sería que tiene instinto de supervivencia y que tiene miedo a la muerte. Yo no creo nada de esto. No creo que las máquinas... nosotros hemos necesitado 4.000 millones de años de evolución para llegar a este punto. Y luego además es que no puede surgir a mi juicio, la autoconsciencia si no se tiene cuerpo, para entendernos. Todo esto son... La gente cuando dice las máquinas pueden tener autoconsciencia, es que el que hace la pregunta vive en un mundo cartiano de Descartes, es decir, un mundo dualista, como si la conciencia fuera algo etéreo, que anda por ahí, ¿no? Flotando, y no puede existir sin cuerpo. Cuando decimos que los animales primero sienten y padecen, es porque tienen cuerpo. No sientes cuerpo, no sientes ni padecen. Un termostato no siente el frío. Un ordenador no siente el frío. Ayer oía la noticia sorprendente de que como se estaba calentando el río Garona, creo que era, por el calentamiento global, un río de Francia, que se utilizaba para refrigerar las centrales nucleares. Entonces está a una temperatura superior a la de refrigeración. Entonces, yo nunca había pensado en esto, pero pueden tener un problema para refrigerar la central nuclear porque el río tiene una temperatura superior a la requerida. Al margen de que esto nos lleva
a reflexionar sobre la energía y el futuro del planeta, la central nuclear necesita agua para refrigerarse, pero no tiene calor. No siente calor. Simplemente, si no le damos calor, se funde, pero no tiene la experiencia subjetiva del calor que tenemos los humanos y los animales. Oye, siguiendo con 2001, tiene la célebre escena esta donde saltamos como de los monos a la carrera espacial y hay ahí como un episodio como de violencia, ¿vale? Sí, sí. Animal, ¿no? Claro, esto está como en el centro de un debate filosófico Claro. muy antiguo sobre si la especie evoluciona a base de cooperación o de violencia, todo este tema de si el buen salvaje existe o no. En el libro, digamos que tú te mueves por como una zona intermedia, ¿no? No, nada de intermedio, yo lo tengo clarísimo. ¿Y cuál es? No es nada intermedio. Aquí hay un debate muy curioso porque es la de si es el debate del buen salvaje que opuso a los filósofos Hobbes. Pero es que esto nos daría para 7 programas. Hobbes por un lado y por otro lado a Rousseau. Acerca de si, y luego ya en este debate intervienen todos, ¿no? Interviene, por ejemplo, Engels, el discípulo de Marx. De hecho, hay una serie de artículos, hay una serie de libros que se suceden. Uno es El origen de las especies, que es el de Darwin, pero Engels publicó El origen de las sociedades humanas a continuación. Entonces, eso mantiene la línea rousseauiana de que en el pasado o en las sociedades no capitalistas, como no existe el concepto de propiedad, como no hay dinero, pues entonces el ser humano no se corrompe. Llevándolo al terreno de la actualidad, diríamos que no hay ávalos. Hay cooperación. Bueno, lo que no hay es avaricia, porque ¿avaricia de qué? O sea, quiere decir, habrá conflicto y cooperación hasta cierto punto y habrá, si me apuras también, puede haber lucha por el poder o por el estatus, porque lo hay en los chimpancés. O sea, todas las sociedades tienen jerarquía, puede haber esto. Pero lo que decían Rousseau era que como no existía el concepto de propiedad. Lo que decía Marx y lo que dice Engels, que como no había propiedad, como nadie tenía nada, como la tierra no tenía dueño, como no había dinero, no había propietarios, no había capitalismo, pues no había violencia, no había lucha de clase, no había nada. Era una existencia feliz, la suya. Entonces yo ahí abordo el problema y bueno, pues es todo el desarrollo del libro, ¿no? Y yo diría que somos cooperativos dentro del grupo y somos muy cooperativos dentro del grupo y somos excluyentes entre grupos, vamos a decirlo así, por resumirlo. De hecho, creo que pones un ejemplo diciendo que a los monos no les gustan que uno tenga más comida. Tiene un sentido de la justicia. Hay un sentido de la justicia animal. Existe un sentido de la justicia animal. O sea, que es eso de que me enfado aunque me den, no sé, el doble de comida, si al de al lado le dan el triple. Por ejemplo, ¿no? La justicia distributiva, que se llamaba. O sea, yo quiero lo mismo que al de al lado. Pero oiga, si a usted le hemos mejorado, ¿no? Sí, ya, pero al otro más. Eso es un instinto, se diría. O sea que no es el instinto, pero el instinto del reparto, ¿no? Pero sin embargo, los chimpancés no cooperan. Por poner un ejemplo. Sus grupos no son cooperativos. Esa es una característica básicamente humana. Los animales no cooperan en contra de lo que la gente pueda pensar. Hay otra cosa que dices en el libro que a mí me ha dado pena. No sé muy bien por qué, ahora me lo explicarás tú también, que dices que somos una especie solitaria,
porque no tenemos otra con la que poder hablar. ¿Debería darme esto pena o Bueno, no? pues seguramente porque las hemos eliminado. O sea, antes hemos dicho que cuando el Homo sapiens sale de África, lo que se encuentra en Eurasia es a los neandertales y a los denisovanos. Pero ya no están. Entonces, si no están, tal vez sea porque salimos nosotros y no fuimos capaces de coexistir o algo así, ¿no? Es decir, que puede que no haya otras especies humanas porque... Estamos pagando la penitencia entonces. Pero sí las hay especies próximas. Ahí están los chimpancés, a los que también estamos exterminando. Ahí están los orangutanes, cuyo hábitat estamos convirtiendo en, no sé, en cultivos, en monocultivos de palmera de aceite. Están los gorilas, prácticamente exterminados en todas partes y reducidos a algunos santuarios, como los virunga. Es decir, no nos lamentemos por los neandertales y los denisovanos, que seguramente sí fueron no exterminados en el contexto de una guerra, como podría ser hoy en día, pero fueron llevados a la extinción, ¿no? Por nuestra especie, que ocupó su espacio, sino preocupémonos de lo que estamos haciendo ahora. Nuestras especies más cercanas, nuestros parientes más cercanos, están amenazados y son muy cercanos. Un 1% nos separa de ellos. Son muy cercanos. Y otros no tan cercanos, pero también muy parecidos, pues también están desapareciendo por todas partes. O sea, no es que seamos una especie solitaria porque no hay más seres humanos. Es que a este ritmo no va a haber más nada. O sea, lo de compartir el 99% de los genes no nos ha ablandado, No está ¿no? funcionando en absoluto. O sea que en realidad sí tenemos unos parientes muy cercanos, los chimpancés. Son unos parientes bueno, no tan cercanos como los neandertales, pero muy cercanos. Y no parece que eso nos haga protegerlos, ¿no? Porque, como diría Engels, porque, bueno, queremos lo que ellos tienen. Y lo que ellos tienen es la selva. Oye, dentro de los chimpancés nos gustan especialmente los bonobos. ¿Por qué nos gustan los bonobos? Sí, ¿Tienen... me da mucha atención porque no sé si todo el mundo esté de acuerdo con eso, con lo que hacen los bonobos. Los bonobos se dice que resuelven sus problemas por medio del sexo. Entonces yo cuando lo cuento en una conferencia la gente se emociona mucho, pero luego digo, pero tú estarías dispuesto o dispuesta a solucionar, a tener, no sé, 25 cópulas diarias para solucionar las tensiones inevitables de la vida normal, ¿no? Parece exigente. Bueno, no lo sé, es que parece que a la gente le gustaría o mira con, no sé si con envidia. O sea, me interesa el fenómeno psicológico que produce en la gente. Cuando tú explicas que solucionan sus problemas y sus tensiones por medio del sexo, y la gente le parece muy bien y lo ven con mucha simpatía, pero yo me pregunto, ¿pero a ti te gustaría? ¿Tú lo harías, no? ¿Tienes un conflicto con un compañero? Pues nada, ala, vamos a copular y lo resolvemos. O sea, quiero decir, ¿es esa nuestra naturaleza? Pero yo pienso que no. Lo que pasa es que eso los hace como muy hippies, en el sentido de hacer amor y no la guerra, pero los bonobos también hacen la guerra. Esto para empezar. Y luego los bonobos tienen una cosa que es excepcional, y es que los machos no son tan abusones como en la especie común. El chimpancé común, los machos son muy abusones, porque hay una jerarquía masculina y digamos que es una jerarquía que se impone. Es una jerarquía que no está basada en la fuerza bruta, exclusivamente, pero hay una jerarquía. Y entonces las hembras
ocupan pues la posición más baja dentro de esa escala jerárquica. Eso no sucede entre los bonobos porque las hembras se asocian para repeler la agresión, mantener a raya los abusos, digámoslo así, de los machos, ¿no? Entonces eso, claro, eso los hace más atractivos, porque los chimpancés son un poco, son como, no sé, son como unos hooligans, se comportan aparentemente, ¿no? Entonces sí, hay ese elemento social, digamos, de que el poder lo tienen las hembras. No es tan simple la cosa, pero bueno, pero sí hay mucha violencia también en ellos. En todas las especies sociales hay violencia, dentro y fuera del grupo. Pero bueno, la parte de la sexualidad es la que me llama más la atención, que despierte tanto entusiasmo en la población, porque yo sinceramente creo que la especie humana es monógama, no promiscua. Esa es mi impresión. Y si quieres lo desarrollamos. Pero claro, en biología hay que decir que no existen leyes deterministas como en física. Pero esa sería la estructura social de la población humana. Somos monógamos familiares y tribales. Esa es una novedad de la especie humana. El tribalismo, porque la tribu no es biología. La tribu es ideología. Entonces eso es cultural, la tribu, ¿no? Pero sí, somos sociales, grupales, familiares. En el libro sale el tema del envejecimiento en varias ocasiones. Hablas de un libro de Huxley, el autor de Un Mundo Feliz, que yo no conocía, y me pareció muy interesante lo que cuentas Es un ahí. libro muy recomendable. Viejo muere el cisne. ¿Qué pasa? Sí, porque es un verso de un poema de Tennyson. Viejo muere el cisne. Pues ahí lo que pasa es la búsqueda de la inmortalidad. La búsqueda de la inmortalidad es tan vieja como el ser humano, ¿no? La preocupación por la muerte. A fin de cuentas, eso es el instinto de supervivencia. Nada nuevo, ¿no? Nosotros tenemos instinto de supervivencia. Los ordenadores no. Pero nosotros sí. Entonces queremos vivir permanentemente y lo que pasa es que los animales no saben que se van a morir, nosotros sí. Entonces tenemos esa preocupación que llevamos siempre con nosotros, y frente a esa preocupación a lo largo de la historia se han dado diferentes respuestas religiosas a veces, que son las de la negación de la muerte, que es, frente al problema de la muerte, una solución es negarla, ¿no? No te mueres, luego permaneces de alguna forma en algún estado, no terminas, sino que eso continúa. Pero es el instinto de supervivencia. Es un instinto de supervivencia, en nuestro caso consciente, ¿no? Porque el instinto de supervivencia tiene que ver con estructuras profundas del miedo, la huida, la agresión. Tiene que ver con estructuras profundas del cerebro, como la amígdala, el sistema límbico, en fin, una serie de estructuras del cerebro que no son la corteza cerebral. Ahí es donde residen esos instintos de supervivencia. Pasa que en nuestra especie eso también está en la corteza cerebral, que es con la que pensamos. Hay otra cosa que comentas en el libro que es, bueno, un poco el chistecito este que se hace a veces de éramos una especie que andaba muchos kilómetros al día y nos hemos convertido en oficinistas, ¿no? Y hablando un poco de si el deporte nos da pereza o no, cuentas una cosa que viene muy al hilo del Mundial, que es que dices que, bueno, nos da pereza el deporte, pero si hay una pelota por medio, no. Exactamente. ¿Por qué? Porque es una presa la pelota, a fin de cuentas. Claro que nos gusta hacer deporte. Lo que no nos gusta es salir a correr solos. Quiero decir, eso te lo tienes que imponer. Se le coge el gusto, si me apuras. Pero en fin, y todos los que corren todos los días dicen que es una cosa y que es una maravilla y que luego lo echas de menos. Sí, hombre, echas de menos el hacer el ejercicio, pero cuesta mucho más. Hay formas de actividad física que cuestan
que hasta nos gustan. Por ejemplo, el baile. El baile se hace mucha actividad física. ¿Quién no ha llegado a casa empapado en sudor después de una noche frenética de discoteca, no? O sea, es que... Y una vez mi madre venía a un concierto y pensaba que me había tirado una fuente. Claro, porque llegábamos absolutamente empapados, ¿no? ¿Por qué? Pues porque se hace mucho ejercicio bailando. Y no se debe olvidar. Porque ahora, cuando se habla de que hay que hacer ejercicio físico, hay que hacer deporte, se dice. Yo digo, y bailar. Y soy en esto un original, ¿no? Porque todo el mundo dice, hay que hacer deporte, dice, hay que hacer deporte. Y yo digo, y bailar. Entonces dicen, porque el deporte es bueno para la salud. Y bailar. Porque deberíamos hacer deporte 3 veces al día, a la semana. Y bailar. Porque es que bailar tiene todo lo que tiene el deporte. Tiene coordinación, y se hace en grupo. O sea, y es una actividad social, ¿no? De grupo, que es lo que lo hace mejor, ¿no? Se baila en grupo. Y tiene que ver con el equilibrio, con la coordinación. Es un tipo de ejercicio anaerobio, no es de fuerza, es anaerobio, muy completo, completísimo. O sea que tú la próxima vez que alguien diga, porque deberíamos hacer 150 minutos a la semana de ejercicio, y tú añades, y bailar. O sea, bailar es muy recomendable. Pero, y dentro del ejercicio físico, pues hombre, madre mía, yo me acuerdo que nos tenían que echar del patio del colegio. O sea, habríamos estado jugando 6 horas. Es que tiene un componente lúdico que me van a perdonar los del running, que no tiene... Bueno, y el running se hace también en grupo. Todas esas maratones que hacen. Los maratones es puramente... bueno, quiero decir, ¿qué sentido tiene correr un maratón? Tú puedes correr todos los días que quieras. No necesitas a 40.000 más. O sea, tú puedes correr cuando quieras. Nadie te lo impide. Puedes correr y te vas a Segovia corriendo. Desde aquí si quieres, ¿no? O sea, ¿qué te impide correr? ¿Por qué el fervor por los maratones, hombre? Porque es social. Para empezar, se va con los amigos, se queda con más gente, no sé. O sea que todo el deporte refleja nuestra naturaleza. Absolutamente nuestra naturaleza. Entonces, y sobre todo nos gusta jugar, pero como a los perros. Todos los perros tienen una pelota. Van corriendo detrás de ella. Porque juegan al mismo juego. Es un objeto que se mueve. Se parece a una presa, digamos, ¿no? Un objeto que se mueve. Y que te pone a prueba. Entonces, claro, cuanto los ingleses distinguen entre una cosa que llaman sports, deportes, y otra que llaman games, juegos, ¿no? Bueno, pues no sé, el golf sería un juego, pongamos por caso, o el cricket. Sports son nadar, las Olimpiadas. Sports son las Olimpiadas. Bueno, el atletismo en las Olimpiadas. Eso es individual, digamos. Y los games, pues no son individuales, porque jugar al cricket es cualquier cosa menos un ejercicio individual, ¿no? O sea, en atletismo compites tú solo contra los demás. Ya sé que hay carreras de relevos, sé bastante de atletismo, pero en términos generales, pues el peso o el martillo lo lanzas tú, aunque formes parte de un equipo y tal. Bueno, pues eso, claro, eso también forma parte de... El hecho de competir lo hace social, ¿no? Ya si compites ya no estás solo, porque compites con otros, y eso lo aproximamos a nuestra naturaleza. Pero todo lo que tenga una pelota, donde esté la pelota, pero la pelota del frontón, la pelota de tenis, es el mejor invento de la historia, ¿no? La pelota. Oye, como igual nos tenemos que pasar los próximos 100 años en el búnker, dejamos que la gente que entre tenga un kit de supervivencia cultural, ¿no? Entonces, tú si tuvieses que pasarte los próximos 100 años aquí dentro, ¿qué libro, qué
película, qué artefacto cultural te llevarías para acompañarte en estos tiempos que pueden ser un poco complejos? Pues claro, tendría que ser un libro, que otra cosa, si no. Entonces si solo me puedo llevar un libro, estoy perdido, ¿no? Pero bueno, tendría que elegir alguno. Si solo puedo llevarme uno, Bueno, puede ser 2 o 3, podemos hacer la vista gorda. la vista gorda. Bueno, pues me llevaría el Quijote, en primer lugar. El Quijote es el mejor libro que hay. O sea que me lo llevaría, el Quijote. Y bueno, pues me lo leería muchas veces, pero no llegaría a aprender, pero de memoria. Pero, o sea, un libro, no sé. Quizá si me dejas 2 más, me llevaría la Odisea también. Algún libro clásico, el Quijote, la Odisea. Da mucho juego, pero sí, pueden dar para una vida, ¿no? Porque a fin de cuentas, lo que Tiene dure. casi lecturas infinitas, ¿eh? Bueno, ya, pero nosotros no somos infinitos. Mm. O sea que nosotros tendríamos que. Pero me llevaría una pelota. ¿Tú te acuerdas de la película aquella, La Gran Evasión? Sí. Que tiraba la pelota contra la pared, ¿no? Sí. La pelota de béisbol. Steve McQueen, Sí, sí. creo que era, ¿no? Tiraba la pelota. Pues bueno, una pelota vendría bien. No sé. Es una cárcel, ¿no? Estar en un búnker. Está enterrado en vida. Además, él saca la pelota cuando le meten como la celda de castigo, En la nevera, ¿no? que le Sí, llaman, que ¿no? está Algo solo así. y la va tirando y tal. Sí, está ahí. Bueno, la entretiene. O sea, el deporte está muy bien. Yo soy muy partidario del deporte, pero soy cero partidario de sufrir, porque yo soy epicúreo, entonces creo que no estamos aquí para sufrir. Y, por ejemplo, este temperamento, yo creo que más que filosofía mío, me aflora cuando me hacen preguntas del estilo de ¿por qué recomendaría usted leer? Una pregunta que me hacen sistemáticamente en actos que están relacionados con el libro, ¿no? A ver, diga usted a los jóvenes por qué deberían leer. Y yo siempre digo, por placer, hombre, por placer. No, es que no les gusta, ¿por qué no lean? O sea, a nadie se le ha hecho culto a la fuerza. O sea, por placer. Intentemos encontrar su libro. Y todo el mundo tiene su libro. Pero claro, los jóvenes no van a leer mis libros, los de mi generación. Tendrán que leer los suyos, los de la suya, ¿no? Pero leer siempre por placer. Entonces, hacer ejercicio por placer. Yo he conocido gente, por ejemplo, señoras que me dicen, es que a mí el deporte no me gusta. Digo, ya, ¿y bailar? Dice, sí, estoy en un grupo de sevillanas. Le digo, hombre, pues Ya está, hace amiga. muchísimo deporte. Tú ya lo has resuelto, tu problema lo has resuelto. ¿Y cuánto está? Pues nos tiramos 1 hora y media, 3 veces por semana. Digo, madre mía, si estoy a hacer mucho deporte, ¿no? No te olvides de eso. Y luego, bueno, hay gente que le gusta correr sin pelota, pero bueno. Yo soy muy partidario del deporte. Hay una forma de deporte que me gusta mucho, que es la montaña, el senderismo, porque la montaña, desde el punto de vista, independientemente de otros beneficios, ¿no? De todo tipo, medioambientales, para la propia montaña y luego para nosotros, para nuestro espíritu, que se decía, el subir es un tipo de ejercicio que es al mismo tiempo aerobio y anaerobio. O sea que está muy bien, porque es también de fuerza. Es de resistencia, pero claro, cuesta arriba, cuando subes cuesta arriba, ya es un ejercicio de fuerza. O sea que es muy completo. Ponte que entras en el búnker con una serie de personas y bueno, ahí se ponen a prueba como habilidades sociales y de convivencia. ¿Qué crees que podrías aportar tú ahí dentro para la cohesión del grupo? Bueno, yo aportaría mi filosofía, no sé, que se resume en una frase muy sencilla, que es vive y deja vivir.
O sea, vive, haz tus cosas, haz lo que te apetezca y deja de ver a los demás con las suyas, ¿no? Simplemente con la aplicación de este principio vive y deja vivir, nos iría mejor a todos. Y luego, si se pusieran las cosas chungas y digamos que hay un momento que se ha repetido durante la evolución humana en varias ocasiones, que es el momento en el que tienes que decidir si te comes o no a una persona, eso te daría un ¿Viva poco... o muerta? Muerta. Vamos a ponerla muerta. Ya se ha Muerta, muerto, sí, porque ¿no? entonces ya la cosa se pondría más... Bueno, vamos a ver, no te puedes pasar la vida comiéndote a personas muertas. Se supone que es una cosa que es una cosa puramente una coyuntura muy breve, ¿no? Porque no te vas a pasar la vida comiéndote hasta que no quede ninguno, solo tú. Bueno, pues sí, ¿por qué no? No sé, si es una cosa temporal. Además, el ser humano tiene mucha grasa. Esto es una cosa muy interesante. A diferencia de los animales, que son magros, que no tienen grasa, el ser humano tiene mucha grasa, un 20% en las mujeres, menos en los hombres. Del peso del cuerpo es grasa corporal. Y la grasa es lo que se necesita para producir energía, sobre todo, ¿no? Así que, sí, un cuerpo humano... Bueno, la verdad es que, no suena mal. sí, es bastante nutritivo. Yo no lo veo mal, no me parece. Hay pueblos que lo han hecho, bueno, por supervivencia no, pero como cosa ritual. Yo no veo, no se me ocurre, no hay ningún obstáculo ético. O sea, no veo ningún problema de tipo ético. A mí no me apetece, pero no sé si después de 10 días Me sin apetece, comer pero si hay que me hacerlo. empezaría a apetecer, ¿no? No, por obligación no lo haría. Y es que no hago nada por obligación. Si no me apetece, no me lo como. Pero Vale. es posible que después de 20 días de no comer empiece a apetecerme. Ya. Oye, nada, te voy a hacer un test final para ver si entras o no en el búnker. Esto se hace para comprobar que tus compañeros no te vayan a echar en 24 horas y para cerciorarnos de que no eres una inteligencia artificial, Ah, un zombie o un vendedor de enciclopedias, ¿vale? Que son 3 tribus urbanas que tienen prohibido el ya no acceso. hay, ya no hay. Ya no hay, Lo ya de no las hay. enciclopedias. Bueno, vamos con el test. Escenario 1. Si tuvieras que salir fuera del búnker y enfrentarte a un mundo hostil de zombies, ¿con qué compañero tendrías más posibilidades de sobrevivir? Esto de matar zombies está muy bien y me gusta mucho porque como no son personas, ¿no? Eran personas, ¿no? Pero ya no lo son, ¿no? Esas películas que vemos que los matan y matan y matan, venga a matar zombies, pero que no tenemos ningún escrúpulo ético, ¿no? No, Porque con los matar zombies no. zombies Con los no zombies pasa no. nada. Y sin embargo es muy divertido. Con los zombies no, es como si... Se les puede matar. Sí, o sea, todo el mundo da por sentado Que se les puede matar. sí que han dejado de ser personas y que si no les matas tú te van a matar Sí, ellos, sí, ¿no? sí. Entonces, Pero entonces empieza a ser una aventura. Coges un Kalashnikov, empiezas a matar allí zombies y tal. Es como un videojuego, ¿no? sí, Es muy videojuego. curioso el fenómeno zombie. Y entonces, ¿con quién iría? Entonces, ¿con qué compañero tendrías más posibilidades de sobrevivir? ¿Vale? ¿En ahí un ataque fuera. zombie? Sí, si tienes que salir del búnker y de pronto, bueno, te ves metido en la ciudad semiabandonada en la que solo hay zombies. Entonces, A ver, sí. A, con Ah. un neandertal, Bien. B, con un Homo sapiens y C, con un tecnócrata de Bruselas. Bueno, yo no me puedo meter con Bruselas porque tengo un hijo que trabaja en la Comisión Europea. Y me iría con él. Pero, pues un neandertal, mira, porque seríamos complementarios. Mientras que con un, no sé cuál era el otro que no era el tecnócrata, El Homo sapiens. con un Homo sapiens cualquiera, pues seríamos redundantes, ¿no? Un neandertal puede que me aportara cosas que yo no. Vale, tú puedes hacer unas cosas y el otro, y entonces... No sé, así, y por lo menos me entretengo viendo cómo funcionan.
Bueno, pues un Me apunto neandertal. al Neandertal. Bien, me gusta. Y el escenario 2, ¿cuál de esas tres figuras representaría mejor la complejidad de la evolución humana? A. Chiquito de la Calzada. Un monstruo. B. Maradona. Y C. Frank Sinatra. Pues Chiquito de la Calzada. ¿Por el tema del lenguaje o qué? Porque Chiquito de la Calzada nos hace reír y el sentido del humor, el chiste, eso es de la complejidad. Porque es muy difícil pillarlo. Los niños pequeños te preguntan, ¿es un chiste? Yo tengo un nieto pequeño que me dice, ¿es un chiste? Porque no sabéis si es un chiste o no. Sí, mi hija igual está ahora justo en el... Sí, sí. Entonces, es que tiene mucha gracia, ¿no? Oye, pues has superado el test con éxito, vas a entrar en el búnker, te deseo suerte y recuerda, esto no es un simulacro.